funciones congregacionales. Gracias, pastor. ¿Sería tan amable de ponerme el PowerPoint número 6 de iglesia? Sí, sí es posible. Gracias. En la siguiente diapositiva, vamos a encontrar la clase. Funciones congregacionales de la iglesia. Ya sabemos pues que algunas de nuestras funciones como congregación local incluyen adoración, bautismo, bueno, las ordenanzas, predicación, enseñanza, dar edificación, disciplina, pues entre otras. La listita que está ahí no es una lista exhaustiva, sino que es parte de lo que son nuestras funciones como congregación local. Y también con esta clase vamos a tratar de desarrollar un plan para nuestros grupos pequeños de trabajo, porque creo que varios de nosotros, varios de aquí de la clase, ya estamos trabajando en grupos pequeños o en grupos, o en grupos familiares. Pero para los que aún no estén haciéndolo, les animamos a hacerlo. Pueden, aunque estén solitos, no se sientan solitos. Ustedes pueden empezar a hablar con los hermanos, a animar a los hermanos a empezar con las tripletas de oración y así paso a paso, paso a pasito. No, no vayan a decir como un sobrinito que cuando estaba chiquito decía, no me animo a hacer esto. ¿Y por qué? Porque estoy chiquito. Él decía que estaba chiquito. Bueno, pues aunque nosotros estemos chiquitos o nos sintamos chiquitos, pues ánimo, hermanos. Y si conocen ustedes, los que están trabajando ya, que tienen un liderazgo más fuerte, alguien que está en el seminario, anímenlo, como siervo de Dios, como discípulo de Jesucristo. Bueno, en la tercera lección, nosotros, no sé si se acuerdan de la tercera lección de iglesia, que estuvimos viendo lo que son la forma y la función de la iglesia, recordando que la función son lo que debemos hacer, lo que somos mandados a hacer, los mandamientos. Y la forma es cómo hacemos esas funciones, o sea, los métodos que tengamos para realizar todas las funciones, que son, digamos, adoración, bautismo, la cena del Señor, ministrar la palabra y todo lo demás que está aquí en esta pequeña lista. Las funciones de la iglesia son los mandatos del Señor, los que podemos leer algunos en la mayoría en el Nuevo Testamento. También los demás, bueno, en la Biblia en su totalidad. Y las formas de hacerlo, pues esas, queridos hermanos, son las que varían, son las que cambian, son las que se adaptan. Ustedes pueden tener una iglesia muy pequeñita y deben de adaptar las formas de hacer las cosas a como mejor le funcione en su congregación pequeña. Puede tener un grupo, estar trabajando solamente con un grupo pequeño, un grupo de unas 5 o 6 personas. Ahorita vamos a ver cómo podemos trabajar, los que estemos trabajando con 4 o 5 personas.
que podría ser un grupo pequeño de discipulado o un grupo familiar. Pero las funciones no van a cambiar. La forma de hacer, de llevar, el método es lo que debe ser flexible. No tratemos de adaptar lo que sucede en una congregación local porque nos vamos a desilusionar, nos vamos a derrumbar y nos vamos ¿cómo se dice la palabra? Nos vamos a apachurrar, vamos a tirar la toalla. No sé cómo se le diga. Entonces, en eso nos vamos a enfocar ahorita. ¿Cuáles son las responsabilidades? En la segunda diapositiva, tercera. El primer punto, vamos a ver cuáles son las responsabilidades congregacionales de la iglesia contra nuestras responsabilidades personales. Todas estas funciones que estuvimos viendo ahorita, podemos llevarlas a cabo de forma personal también, pero obviamente donde se lleva mejor a cabo es en forma grupal como iglesia, pero también podemos hacerlos en forma personal. Por ejemplo, en esta imagen que vemos aquí, vemos a una persona, digamos, europea, y está dándole de tomar a un africano que tiene es un nene, es un niño, al que le está dando de tomar agua. Puse esta foto porque a mí me impresiona mucho, me mueve mucho siempre que la veo. Y me hace pensar qué estoy haciendo yo. Muchas veces creemos que la mayor necesidad, la gran necesidad del mundo está dentro de nuestras congregaciones locales. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cómo dijo? Ayúdenme. ¿Los pobres siempre los van a tener? ¿O cómo dijo? Entonces, pensamos que la mayor necesidad está en nuestras congregaciones locales. Pensamos que la mayor necesidad está en nuestras casas, que la mayor necesidad está en nuestro distrito, en nuestro pueblo, en nuestro rancho, en nuestra etnia, en nuestra ciudad. Y no alcanzamos, no podemos ver más allá. Y a mí esta foto siempre me ha servido para decirme, para confrontarme, para preguntarme, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo por la gente que está lejos de mi alcance? Porque hay mucha necesidad. Si ustedes, queridos hermanos, ven necesidad dentro de sus congregaciones locales, dentro de su zona rural o urbana, créanme que se encontrarían agobiados cuando vean que en otras partes realmente está una gran necesidad. A veces cuando uno no puede hacer nada por las barreras idiomáticas, se siente tristeza, se siente es como que algo que uno quiere hacer y no potencia, se siente impotencia. Entonces, esta foto siempre me ha servido a mí para confrontarme. Y se las comparto a ustedes. Esta foto nos está llevando la parte de lo que podemos hacer, la piedad, que es una parte de las funciones, digamos. La piedad nosotros la podemos realizar de forma individual. Puedo ir y darle de comer al hambriento. Puedo ir y darle de tomar al sediento.
Puedo ir y hablar de Jesucristo. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer de forma individual y de forma grupal, de forma personal y congregacional? La vida piadosa es un ejemplo que estamos poniendo aquí con esta foto. Sí, una persona piadosa es quien siente pena, quien siente compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno. Es una responsabilidad individual que debemos de tener todos los cristianos, pero también debe de ser una disciplina de la iglesia. Otro ejemplo, el evangelismo es un mandato tanto de forma individual como también grupal, eclesial, congregacional. ¿Somos una congregación? ¿Cuándo somos una congregación? Vimos en la cuarta lección la definición de iglesia, pero también vimos que la definición de la iglesia aquí con nosotros, porque somos de diferentes lugares, podemos definir nuestra iglesia de diferentes maneras, porque hay chicas, grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo típico es que debe de ser un grupo organizado de creyentes. Debe de tener un liderazgo capacitado, un liderazgo experto o lo más experto que sea posible. Debe de ser un miembro maduro. Debe de observar las ordenanzas. Debe de tener reuniones regulares. Pero también estas funciones congregacionales no solamente son para una iglesia local, una iglesia que ya está establecida. No, también se van a aplicar a un grupo pequeño de creyentes. Vamos a repetir, de 4, de 5, de 6. Las funciones congregacionales de la iglesia no tienen que esperar hasta que tengamos ya, por ejemplo, los que estamos iniciando con grupos familiares. Tal vez tengamos un grupo familiar de unas 4 personas y podamos abrir otro grupo familiar de unas 5 personas. Podría abrir un grupo familiar de 3 personas. ¿Cuándo nosotros podemos juntarlos para que sean una congregación? Eso va a depender de cada uno de ustedes y del lugar donde esté ministrando, pero no tiene que esperar hasta que la iglesia esté organizada para llevar a cabo todas las funciones de la iglesia. Dice la palabra de Dios, dice en Mateo, dijo Jesús, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré. Aquí lo que nosotros estamos haciendo no es que yo esté diciendo de que 3 miembros conforman una iglesia. Vuelvo a repetir, depende de su contexto cultural, de donde se está congregando. Hebreos 10:25 dice que no debemos dejar de congregarnos. Mientras no tengamos una iglesia grande, entonces vamos a hacer todas estas funciones dentro de nuestros grupos pequeños. La pregunta aquí para ustedes sería, ¿qué funciones congregacionales deben de realizar en una iglesia que inicie? Vamos a empezar a verlas ahorita. En la siguiente diapositiva de funciones congregacionales de la iglesia, nos va a hablar de la adoración, de las ordenanzas, nos va a hablar del bautismo, de la cena del Señor, del ministerio de la palabra, de la edificación de la iglesia, del evangelismo, de dar todas esas
eso que debemos de realizar dentro de una congregación local. Vamos a verlo poquito a poquito. Una de las razones más importantes por las que se reúne la iglesia es para adorar al Señor. Así que cuando sean 3, empiecen sus cultos de adoración, hermano. Empieza. Nosotros aquí tenemos, en casa tenemos cultos de adoración. Éramos 3, ahora somos 4. Bien, pero estamos realizando los cultos de manera frecuente aquí en la casa. Adoración congregacional. Pero antes, hermanos, quisiera preguntarles que nos pongamos a pensar un ratito, ¿qué sucede cuando nosotros adoramos? La adoración es una de las cosas muy importantes dentro de las congregaciones. Dice la palabra de Dios que la adoración sucede continuamente en el cielo. Los ángeles están adorando día y noche. Nosotros, queridos hermanos, solamente nos unimos a los que ya adoran. Y cuando adoramos nosotros, ¿qué hacemos nosotros cuando adoramos? Ahí en la adoración solemos derramar nuestro corazón y nuestro amor por Dios. Nuestra alma, hermanos, quien sabe, quien ha sentido lo que es la adoración, sabe que puede derramar su alma delante de Dios. Ahí nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser le cuenta a Dios toda la alegría que tenemos, toda la dicha, todo el dolor, toda la tristeza, todo el anhelo, toda la necesidad que tengamos. En la adoración a Dios. Cuando nosotros estemos cantando y no estemos conectados con el Señor y no esté sucediendo esto, entonces preguntémonos, queridos hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? A veces nosotros cantamos por cantar, pero no estamos adorando porque estamos cantando, pero escuchamos que está pasando esto acá, sabemos que está pasando esto allá, sabemos todas las cosas mientras estamos cantando. Entonces la pregunta sería, ¿estamos adorando o solamente estamos siguiendo el ritmo de y la letra de la canción, de la música? Cuando adoramos, dice la palabra que llegaría un tiempo que los verdaderos adoradores adorarían en espíritu y en verdad. Cuando nuestro espíritu, cuando estamos adorando, nuestro espíritu se eleva a un nivel alto, espiritual. Podemos tocar el borde del manto de Dios. Podemos estar en el monte santo por medio de la adoración. Porque Él nos santifica. Podemos experimentar la presencia de Dios. Si nosotros, hermanos, tenemos esa adoración en espíritu y en verdad. Si nosotros nos rendimos ahí en medio de la adoración delante de Dios, delante de su presencia. ¿Por qué va a suceder eso? Porque nosotros ya tenemos 5 días, 6 días de estar buscando en adoración, en oración y en canto a Dios, en la lectura de la palabra. Nosotros vamos a llegar al templo el sábado y derramar nuestra alegría, nuestro corazón, hasta quizá cuando el Espíritu Santo toque la fibra más profunda de su ser, puede que usted se ponga a saltar de alegría. Yo he visto eso y algunos hermanos, en algunas pláticas, algunos hermanos han comentado, sentí que yo quería danzar, quería saltar de alegría, pero me dio vergüenza. Eso sucede. Entonces, pero eso es así, es Dios. Cuando veamos saltar a alguien de júbilo, gloria a Dios.
Yo recuerdo que cuando estaba estudiando el seminario, fuimos a una iglesia, no me acuerdo dónde. No me acuerdo cómo se llamaba la iglesia en México, la iglesia de Dios, obviamente. Fuimos varios del seminario, de primero, de segundo, de tercero. Estuvimos ahí en esa congregación y de repente algo pasó en medio de la alabanza, una alabanza tremenda, que uno de los seminaristas de repente, con los ojos cerrados, él empezó a saltar de gusto y de alegría, y se le veía en la cara, se le veía resplandeciente esa cara, se veía como que que salía de él una alegría tremenda que contagiaba. Y alzaba las manos y de repente alzaba brincando las manos, y yo recuerdo que yo estaba así absorta mirándolo, porque él saltaba con un pie y daba vueltas de un lado, y luego saltaba con un pie y se daba vueltas del otro lado, y cantaba fuerte, y cantaba y adoraba a Dios. Y hermanos, créanme que esta es una adoración tremenda. Aquí vemos en esta foto que les puse allí, cuando vemos, cuando adoramos, ¿qué pasa? Yo no sé si les ha pasado a ustedes, hermanos, que a veces nosotros en las congregaciones estamos acostumbrados a orar de rodillas, orar de pie. Estamos acostumbrados. Y estamos acostumbrados a que el pastor nos diga, vamos a orar de rodillas, hermanos, o algo por el estilo, pero no sé si usted ha sentido cuando el Espíritu Santo está moviéndose tan fuerte, y usted oye la voz de Dios y siente que la presencia del Señor está allí y no tiene más nada que hacer sino arrodillarse de la presencia de Dios. Pues hermanos, esta foto es un ejemplo de ello. Hay 3, 4 personas arrodilladas delante de la presencia de Dios, sin importarles el qué dirán. Esta es una adoración en espíritu y en verdad, sin ocuparse de lo que dirá el hermano, sino qué siento al estar delante de la presencia del Señor. Cuando nos rendimos delante del Señor, hermanos, créanme que somos una bendición a los demás. Impactamos a la comunidad que estamos dentro de la iglesia local e impactamos a los que están lejos de la presencia de Dios y los que necesitan de Dios. Cuando adoramos, hermanos, estamos animando a los de nuestra congregación y nos estamos edificando los unos a los otros. El B, las ordenanzas. El bautismo. Creo que aquí vamos a ver algunas cositas ahí con el bautismo. Vamos a ver 3 posturas en cuanto al significado del bautismo. Bueno, vamos a ver la primera postura. El bautismo como un símbolo de una creencia personal en Cristo. Vamos a leer todos esta diapositiva. Algunos creen que el bautismo es un símbolo externo de un cambio interior en un creyente. Sirve como un testimonio público de la fe personal de alguien en Cristo. Dice Hechos 2:41. Perdón. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y en Hechos 10:48 está hablando de Cornelio. Dice que Cornelio era un hombre piadoso, era un centurión de la compañía italiana. Él tuvo una visión y vio a un hombre, a un varón,
y él fue por él, por Pedro. Y dice, cuenta la palabra que dice al final, dice, y mandó bautizar. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hay varias formas de bautizarse, pero normalmente es por inmersión. Esto está ilustrando, está simbolizando muerte, sepultura y resurrección. Creo que estamos, sabemos lo que es eso, ¿verdad? Y otra de las posturas es el bautismo. En la otra diapositiva está el bautismo como símbolo del pacto entre Dios y el hombre. Otros grupos creen que el bautismo es el acto de fe por el cual nosotros somos traídos al nuevo pacto con Dios a través de Cristo. Y por esta razón podemos disfrutar de los beneficios. De acuerdo a este punto de vista, los adultos creyentes y sus familias, incluyendo infantes y niños, son bautizados. Como la circuncisión fue una señal en el antiguo pacto, así el bautismo es la señal del nuevo pacto. El hecho, más que una forma de bautismo, es el asunto significativo, posiblemente por esta palabra, porque dice Mateo 26, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Igual Lucas dice que de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros es derramada. En Génesis habla del pacto que Dios hizo con Abraham y habla también de que antes de entrar a la tierra prometida, antes de cruzar el Jordán, ellos hicieron un pacto antes de entrar antes de cruzar el río y tomar la tierra prometida, que fue la circuncisión. Entonces este grupo toma el bautismo como un símbolo de un pacto entre Dios y el hombre. Y el otro bautizo, perdón hermanos, en el bautismo como símbolo de una creencia personal en Cristo. Eso ya lo vimos, perdón. Bueno, en este punto B que estamos viendo, hay varias organizaciones que bautizan a sus miembros por aspersión, no por inmersión. Esta es una forma. Vemos aquí a una persona que está bautizando a un pequeñito, que lo está haciendo por aspersión. Hace un tiempo, no sé si sigue ahora, la iglesia presbiteriana lo hacía o lo hace de la misma forma. Bautiza de esa forma, por aspersión. Y bautiza a los pequeñitos, a los recién nacidos, a los bebés. Los bebés son llevados para ser bautizados, igual que en la iglesia católica. Y hay otras organizaciones, hermanos, que bautizan a los niños. Puse otra foto ahí como ejemplo. Bautizan a los pequeñitos. Simplemente aceptan a Jesucristo y son bautizados. Otras congregaciones, ellos invitan a la gente, invitan a que oiga una de sus sermones y al final les dicen, ¿quieres ser bautizado? Si esa persona quiere ser bautizada, a la pileta o a la pila, y es bautizada la persona. Entonces así van añadiendo a personas bautizadas dentro de sus congregaciones.
Hay otras organizaciones, hermanos, que toman el bautismo, bueno, digo, que también bautizan. Se bautiza. Un miembro que ya está bautizado puede volver a bautizarse, pero en nombre de una persona que ya haya fallecido y que no haya aceptado a Jesucristo. Eso se llama el bautismo por los muertos. Ese es otro ejemplo de lo que es el bautismo. El último ejemplo que vamos a ver acerca del bautismo es la tercera postura. El bautismo representa membresía en una iglesia, la membresía en una iglesia local, mientras ellos podrían declarar que aceptan alguna de las dos anteriores, ya sea el bautismo como una creencia personal en Cristo o como un símbolo de pacto entre Dios y el hombre. Pero estas personas niegan el bautismo a los nuevos creyentes hasta el punto en que hayan crecido para ser aceptados como miembros, porque pocos intentarían justificar esta posición con la escritura, muchos la practican. Básicamente las instituciones, grandes instituciones, practican este tipo de bautismo. Ellos esperan un tiempo grande hasta que esa persona sea bautizada. Cuando ya ven que está un miembro maduro, ya lo bautizan. O que ya lo ven ya con bastante tiempo en la iglesia y que dice, quiero bautizarme, hermano, o lo invitan al bautismo, entonces ya lo bautizan. ¿Qué me podrían comentar acerca de esto, hermanos? ¿Cómo ven estas tres posturas y cuál se asemeja a su congregación? Estas tres posiciones, hermanas, son aplicadas en cuál iglesia, en la Iglesia de Dios Séptimo Día. No, hablando de las posturas de diversas organizaciones llamadas cristianas. Porque me estaba asustando. Me lo imaginé. Permiso, ¿puedo, hermana Ruth? Para mí creo que de estas tres posturas, creo que nuestra congregación, y quiero entender que para todo lo que es al menos Iglesia de Séptimo Día, nosotros me parece que coincidimos más con la primera, con el inciso A, sí, que es un símbolo externo de un cambio interno. Creo que así lo entendemos, me parece. Una creencia personal de creer en Cristo, confesarlo como nuestro Señor, pero eso debe reflejar algo que transforma nuestro interior. Sí. Sí, yo pensé, gracias hermana Vera, yo pensé que sí iban a tener un poquito de conflicto al abordar esto, pero quiero decirles que son ejemplos de lo que sucede en diversas organizaciones, cómo se toma el bautismo. Por eso le puse diversas fotos. Miren, aquí hay una persona, ¿cómo está bautizando esta persona? La chica con el pastor que tiene allí. Y a otro pastor en el otro lado está bautizándolo en algo, en una pequeña alberquita de plástico. Hay otros pastores que necesitan un río para bautizar. En fin, pero también eso es cultural, hermanos, es cultural. Porque yo les pongo todo eso para que estudien, para que investiguen un poquito dónde está y para que hablen con sus pastores y pregunten. Porque sí es cierto, nosotros nos parecemos más el bautismo como símbolo de una creencia personal en Cristo. Pero también hay congregaciones que
que se toman un tiempo para bautizar a un miembro. Yo creo que eso se debe de valorar. Es una, es una de las funciones que tenemos como congregación local. ¿Cómo debemos de llevar a cabo esas funciones? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Todo es hablando de cosmovisión, de cultura, de interpretación bíblica. Obviamente no vamos a hacer un estudio sobre bautismo ahorita, pero quiero leerle unos textos bíblicos. En Hechos 16:33, Pablo y Silas estaban encarcelados en Filipos. Y dice la palabra que pues hubo un terremoto. Entonces el carcelero pensó que se habían ¿sí estoy bien con en esa parte? Sí, ¿verdad? No sé, no recuerdo. Pero ellos pensaron que se habían escapado, pero le gritan de adentro, detente porque no te hagas daño porque aquí estamos todos. Entonces lo que hizo fue este carcelero y llevó a Pablo y Silas a su casa y dice la palabra que tomándolos en aquella hora, en la misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hay otra palabra en dice, doy gracias a Dios que ninguno de vosotros he bautizado sino Crispo y Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. No, ¿qué nos está diciendo esto? Que no importa, o sea, es que no me quisiera meter en algo más profundo, ¿verdad? Sino, no importa que aún su iglesia no esté establecida, que aún no tenga miembros de 15 hermanos, sino que con los hermanos que tenga ya puede ser bautizado. Y no necesariamente necesita esperar al pastor fulano de tal, y no necesita esperar al ministro fulano, sino un obrero que ha recibido la capacitación que es un obrero maduro, es un obrero que trabaja, que hace. Eso dice la palabra. Pero obviamente nosotros, yo sé que tal vez puede chocar a nuestras creencias, pero veamos qué es lo que dice la palabra. Recordemos bueno, aquí otro fue bautizado así. Aquel que estaba, el etíope que estaba leyendo el libro y que no Felipe. Es Felipe y el eunuco. Exactamente, hermano. Bueno, él dice, pues, ¿entiendes lo que lees? No. Le dijo, le explicó y encontraron agua. Y dice, y lo bautizó. ¿Quieres bautizarte? Pues, se bautizó y el Espíritu Santo llevó a su siervo a otro sitio. Entonces nosotros debemos de pensar, obviamente debemos de seguir las ordenanzas y seguir las indicaciones de nuestras organizaciones,
de nivel nacional, debemos de respetar, primeramente respetar los lineamientos que tiene nuestra organización. Por ejemplo, aquí en México, nosotros debemos de respetar. Creo que un obrero que está, está calificado para eso, un obrero que ya está, que tiene nombramiento, pero que él puede dar el bautismo y la Santa Cena. Pero en otras, él tiene que ser un pastor. ¿Sí me entienden? Todo eso es de acuerdo a los lineamientos de nuestra denominación. Yo estoy tocando estos puntos porque quiero que conozcan que no solamente lo nuestro es lo que hay o es lo real, sino que existen varias cosas que obviamente que yo no comparto, ¿verdad? Como el segundo punto o tercer punto, algunas, pero bueno. Pastor Abraham, si está por ahí, nos podría dar luz en el asunto. Usted que conoce más por Argentina, aquí está el pastor Pedro también. El punto de llegar a esto es que en los grupos pequeños deben de salir bautizados, hermanos. Yo creo que ya les he contado esta parte de que una hermana que abría grupos familiares, que tenía un don tremendo para abrir grupos familiares, ella bautizaba y era líder de grupo familiar. Ella era líder del grupo familiar. Y ella bautizaba, no su persona iba a bautizar, no, sino que obviamente el que debía bautizar, el pastor, ¿verdad? Pero de su grupo familiar, de ella, salían cada trimestre personas para bautismo. Cada trimestre personas para bautismo. Ese es el punto fundamental de lo que estoy hablando de lo que estoy hablando ahorita. Si alguien tiene alguna duda o algo que comentar. Permiso, Rod. Sí. ¿No hay sonido? ¿No hay sonido? Perdón, estaba, es que estoy acá tomando mate con Bere. No, te preguntaba que si vos me preguntabas acerca de mi postura acerca de en estos lugares de Argentina sobre el bautismo, ¿es así? Uh-huh. Bueno, como tal, como vos lo planteaste, me parece que la gran diferencia que tenemos entre distintos grupos respecto a las posturas del bautismo es en la forma de administrar. La Iglesia de Dios sigue reconociendo el bautismo por inmersión como un símbolo del primer punto que planteaste, como un símbolo de la muerte y de la resurrección a una nueva vida en Cristo, donde el bautizado da evidencia de un cambio en la transformación. Pero también comprendemos un poco de la segunda postura que tiene que ver que ahora el Señor Jesús establece un nuevo pacto, una nueva alianza, y que ahora es la iglesia, ¿no?, la representante de ese nuevo pacto. En la antigüedad era el pueblo de Israel, ahora entendemos que es la iglesia, y que por ello quien se bautiza nosotros lo consideramos como miembro de la iglesia de Dios, que es un poco también de lo que planteas en el tercer concepto, ¿no?, de la membresía. La iglesia reconoce que solamente son miembros aquellos que han sido bautizados por inmersión y en el nombre de Jesucristo, que son como los dos requisitos que nosotros solicitamos, diríamos. Cuando alguien viene de otra denominación
y nos dice, pastor, yo ya soy bautizado y quiero ser miembro de la iglesia, lo que hacemos los pastores aquí en Argentina, les reconocemos el bautismo a esas personas, solamente tenemos que cerciorarnos de que ellos hayan sido bautizados por inmersión, porque esa es nuestra creencia, y también en el nombre de Jesucristo, ¿no? Y algo muy Ruth, es que aquí la iglesia en Argentina permite el bautismo de gente que muy jovencita, a diferencia de la que nosotros pensaríamos en México. Aquí nosotros bautizamos a chicos de 14 años, escuché de un chico de casi 13 años, de 13 a 14, ¿no? Que recibió el bautismo aquí. Eso no sucedería mucho en México. Eso no pasa allá. Un chico de 13, 14, 15 años, es muy difícil que se le administre el bautismo porque siempre se cree en esta parte, ¿no? A veces somos un poco la tercera opción. Somos una iglesia donde no, primero hay que ayudarte a crecer, primero tenés que aprenderte toda la Biblia, primero tenés que pasar todo un curso y recién ahí entonces ya te podés bautizar. Pero eso es algo que aquí en la iglesia, en Argentina principalmente, es aceptado, ¿no? Y demás, o sea, son como esas diferencias que aún dentro de nuestra denominación, ¿no es cierto?, se establecen en relación al bautismo, en cuanto a su administración de la edad nada más. Pero de ahí en fuera seguimos reconociendo que es por inmersión en el nombre de Jesucristo, que el bautizado tiene que dar evidencia externa de su cambio interno, que forma parte ahora del nuevo pacto, que es a través de la iglesia, y que la iglesia la componen todos sus miembros que han aceptado la fe en Jesucristo. En términos generales sería así como el planteamiento que nosotros tenemos como iglesia del bautismo. Gracias, pastor. Por eso digo que como no sé, por eso esto es un mundo, dependiendo de la interpretación que se tenga. Es por eso que les leí al final estos textos bíblicos de Hechos y de Primera de Corintios. Yo, mi formación es no imponer ni decir esto es o esto no es, sino hacerles reflexionar y que estudien más la palabra de Dios. Y obviamente obedecer los lineamientos que tienen en su nación como iglesia de Dios del séptimo día. Pues gracias, pastor, creo que nos dio mucha luz y creo que ya no terminamos esta parte. Me estoy yendo más despacio que antes. Y si no hay más intervenciones ahorita, pues por aquí lo vamos a dejar, hermanos. Si hay alguna aportación. Bien, hermanos, entonces si no hay nada, podemos despedirnos. Que el Señor les guarde y les bendiga. Pero si Dios permite,